detecta muy bien, ¿cierto?, los rangos de testosterona en hombres, pero no es para niños ni mujeres. Entonces, a lo mejor hay varias mujeres y por eso en la guía del año 2023 se sacó la medición directa inicial de testosterona, sino que dijeron, oye, si tiene signos con hirsutismo, acné y tiene oligoanovulación, esa mujer tiene SOP, descartando otras cosas como hipotiroidismo, prolactina alta, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay una relación, porque no en todas partes se mide bien la testosterona y nosotros somos uno de esos países también que no se mide con el estándar ideal que sería la cromatografía líquida, con espectrometría de masa. Entonces, si lo vamos a medir, ¿cierto?, en una mujer debería ser, si es que está teniendo ciclos, ¿cierto?, entre el tercer y quinto día de la regla, ¿cierto?, antes de las 9 de la mañana, que nosotros lo hacemos así en las mujeres adultas, pero no me guiaría tanto específicamente con la testosterona en sí y nunca medir testosterona libre. Yo veo mucho que llegan medidas con la testosterona libre en sangre, no está estandarizado, esa testosterona libre no sirve. Entonces importa más la clínica, según las últimas guías, la clínica de hiperandrogenismo y descartar otras causas más que medir específicamente la testosterona en sí. Lo que sí tengo que medir es la 17-hidroxiprogesterona porque no se me puede pasar un hiperplasia suprarrenal para el consejo genético posterior. Eso sí, ¿cierto? Pero en la testo, como no tenemos el estándar de medición, no me confiaría tanto, obviamente que, y además que las adolescentes y cuando están en crecimiento está madurando la suprarrenal, también tienen niveles de testosterona un poquitito superiores, entonces no me centraría tanto en eso, me centraría más, como dicen las guías, en la clínica, ¿cierto? Y en que es el hirsutismo, el acné y la oligoanovulación para decir que esa niña o esa adolescente está en riesgo de síndrome ovario poliquístico. Solo para agregar algo, probablemente igual la testosterona total yo considero que sí ahí sirve solo por si estuviese muy elevada, sobre 200 nanogramos por decilitro y uno pudiese decir que hay que sospechar un tumor. Claro. O sea, ahí la igual la clínica pediría. o sea, yo Sí. lo pido igual. La clínica, acuérdense que los consensos no es lo mínimo, ¿cierto? De ahí para arriba, pero claro, una persona que tiene una rápida virilización, que desarrolla clitoromegalia, que empieza a hacer, ¿cierto?, alopecia androgénica rápida que no tenía antes, sí o sí le voy a medir la testosterona, porque ahí lo más probable que también haya que descartar un tumor productor de andrógeno ovárico o suprarrenal. Bueno, muchísimas gracias, doctora Martínez, por su Gracias presentación. por la invitación. Y ahora vamos a continuar con el bloque de presentaciones de contribuciones con la doctora Uneus. Hola, buenos días. Tuvimos mucha suerte en este congreso y gracias a todas y a todos los que mandaron trabajos. Quiero pedirle a todas las autoras que van a presentar ahora que se pongan aquí en la primera fila porque vamos a hacer una pasada muy rápida, así que vayan acomodándose. Yo las voy a anunciar a las 6 contribuciones ahora y las autoras van a ir subiendo cada 5 minutos acá. Y quiero agradecer también a mi comité científico, que hemos trabajado mucho, así que por favor vayan separando por ahí. Doctora Magdalena Castro, por favor, un aplauso. Doctora Lilian Carrasco, por favor, un aplauso. Doctora Carolina Chulín, un aplauso para ella. Y doctora Paulina Merino, que está por ahí. Muchas gracias por todo. Nosotros vamos a estar evaluando y en el cierre vamos a entregar el premio a la mejor contribución. Así que les voy a contar el entretenido panorama que tenemos ahora. Cada presentación dura 5 minutos. La primera va a ser características sociodemográficas de adolescentes con acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, presentada por María José Hinojosa. La segunda va a ser necesidades insatisfechas de anticoncepción en adolescentes y jóvenes en Chile, análisis de la 11ª encuesta nacional de juventudes 2025. La tercera va a ser educación sexual en el ámbito escolar y familiar y como factor asociado al reporte de infecciones de transmisión sexual en jóvenes chilenos menores de 25 años. La cuarta son los casos clínicos que son quiste de inclusión peritoneal gigante simulando un tumor anexial complejo en adolescentes, reporte de un caso.
La que sigue, entonces, es asociación de bacterias y malformaciones ginecológicas a propósito de un caso. Y la última, diferencia en el desarrollo sexual en pacientes con amenorrea primaria y carotipo masculino. Perdón, no les conté las expositoras. El trabajo de anticoncepción lo presentará Ingrid Leal, el trabajo de educación sexual Valesca Verges, el kit de inclusión Claudia Urbina, la asociación de Bactrel, Javiera Silva, y la desarrollo sexual Micaela Palacio. Así que adelante, partamos con María José Hinojosa y que parta la sesión. Soy más pequeña. Buenos días a todas y todos. Voy a presentar este trabajo que hemos realizado en conjunto con la doctora Adela Montero y con Marcelo Croquet de Semera. Son las características sociodemográficas de adolescentes con acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales en Chile entre los años 2018 y 2025. Ay, no me pasa. Espérenme, tengo un problema técnico. Como es sabido por todos, en Chile existió la posibilidad de interrumpir el embarazo por una causal terapéutica hasta 1989. Posterior a eso, tuvimos que llegar hasta el año 2017, que a través de la Ley 21.030 permite la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales específicas. Y nos preguntamos nosotros, ¿cuáles son las características de las adolescentes que han tenido acceso a esta ley? Como objetivos, describir las principales variables sociodemográficas y otras vinculadas a la IVE en 3 causales en adolescentes menores de 18 años durante el periodo 2018 a 2025. De esta manera, contribuir al seguimiento de esta ley en este grupo etario debido a la mayor vulnerabilidad. Respecto a los materiales y métodos, tenemos un diseño de estudio que es un estudio poblacional, transversal y descriptivo. Los datos los sacamos de una base pública, anonimizada, publicada por el Ministerio de Salud a través del tablero interactivo del IVE. La población son personas que realizaron una constitución de causal dentro de esta ley en las 3 causales entre los años 2018 y 2019, pero con un foco especial en los menores de 18 años. Variables estudiadas: la edad, causal, ubicación geográfica, nacionalidad, etnia, sistema previsional, decisión respecto al embarazo, si interrumpir o no, acompañamiento psicosocial y la edad gestacional. Para facilitar la metodología, dividimos las áreas geográficas en 4 macrozonas. La primera es la norte, la segunda centro-norte, que incluye la metropolitana, luego centro-sur y austral. Como resultados, tenemos que en el periodo de tiempo que comprende el estudio se realizaron 7.717 constituciones para interrupción voluntaria del embarazo acorde a la ley, dentro de las cuales solamente el 8% está en adolescentes menores de 18 años, siendo 264 en menores de 14 años, 317 entre 14 y 17 y el resto son 18 o más. Ahora, si nosotros nos vamos a analizar en nuestro grupo etario de adolescentes causal por causal, es visualmente llamativo que las adolescentes están concentradas en la causal 3, que es la causal por violación. Específicamente en el grupo de menores de 14 años, un 99,2% constituyó causal por la tercera causal de violación y un 74,1% en las adolescentes de 14 a 17 años. No hubieron constitución de causales por causal 2 en menores de 14 años y un 0,8% para la causal 1. Y respecto a las causales 1 y 2 en el grupo de 14 años, representan un 12,9% cada una.
Si vemos el resto de las características presentadas en las variables, podemos decir que la mayoría de las adolescentes se atendió en un establecimiento público de salud, alrededor de un 99%, la mayoría beneficiarias de FONASA, en más de un 80% de nacionalidad chilena, perteneciente a algún pueblo originario, solo un 6%, un 30% en la región metropolitana que están congregadas en esta zona, macrozona centro-norte. Respecto a la interrupción, a la decisión de interrumpir el embarazo, es muy interesante este dato porque la mayoría decide interrumpir, en un 87,7% para las adolescentes de 14 a 17 años y un 71,2% para las menores de 14 años, lo cual nos demuestra que alrededor de un tercio de estas adolescentes menores de 14 años están decidiendo continuar su embarazo en una causal 3. La mayoría decide aceptar el acompañamiento psicosocial y respecto a la edad gestacional, ahí está el detalle y la mayoría de las causales 3 se realiza tanto la constitución como la interrupción en alrededor de las 8 a 9 semanas. Como conclusiones, la mayoría de los casos de la interrupción voluntaria del embarazo en adolescentes corresponden a la causal 3. Casi un tercio de las adolescentes menores de 14 años decide continuar el embarazo por una causal 3, que es de violación. Esto denota una mayor vulnerabilidad asociada a la violencia sexual en la adolescencia, en especial en las menores de 14 años. La macrozona centro-norte, que comprende la región metropolitana, concentra la mayor cantidad de constitución de causales en adolescentes. Esto se puede deber a una distribución poblacional del país, a la concentración de los servicios de salud, y para poder analizar necesitaríamos avanzar con estudios específicos. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todas las personas presentes. Me toca representar al equipo de investigación que también pertenecemos a CEMERA. El nombre de nuestro estudio es Necesidades insatisfechas en anticoncepción en adolescentes y jóvenes en Chile. Bueno, a modo de introducción, sabemos que el acceso a métodos anticonceptivos es un derecho humano y es un pilar fundamental para lograr la apreciada equidad de género. Y dentro de este contexto, las necesidades insatisfechas de anticoncepción son un concepto epidemiológico usado internacionalmente que describe de alguna forma a aquellas mujeres sexualmente activas en edad fértil que no buscan un embarazo y que por alguna razón no acceden a un método anticonceptivo. Nos planteamos entonces como objetivo analizar los factores sociodemográficos y de salud sexual y reproductiva para las mujeres que presentaban estas necesidades insatisfechas en anticoncepción a partir de los datos de la última encuesta del INJUV publicada el año 2025. El diseño de este estudio fue un estudio transversal basado en el análisis de fuentes secundarias de esta encuesta, donde participaron 3.691 mujeres y cuyos criterios de inclusión fueron ser mujer cisgénero, tener entre 15 a 29 años, recordemos que en esta última encuesta también se incluyó adultos, y ser sexualmente activa. Los datos de esta encuesta también están de acceso público, disponibles para el análisis para ello. Hicimos entonces contraste de hipótesis, aparte de la descripción de los datos, y realizamos modelos de regresión logística estratificados por edad. Para construir la variable necesidades insatisfechas en anticoncepción, buscamos en la encuesta que se llenó, el formulario que llenó y que fue autoaplicada por las participantes, y primero detectamos a aquellas personas que referían haber iniciado actividad sexual, que no hubiesen usado ningún tipo de anticonceptivo y que al momento de preguntarle por las razones de no uso de anticonceptivo fuera cualquier razón exceptuando el deseo de tener un hijo o una hija.
Aquí vemos la descripción de la muestra, donde podemos ver que casi el 20% correspondió a adolescentes, y al lado en la tabla vemos que prácticamente en casi todas las variables, tanto sociodemográficas como de salud sexual y reproductiva, encontramos diferencias entre los grupos de edad, lo que nos validó y nos confirmó la importancia de hacer el análisis estratificado por edad, reconociendo que muy probablemente íbamos a encontrar diferencias entre los grupos. De la población, entonces, de la muestra que estudiamos, el 8% fue clasificada con alguna necesidad insatisfecha en anticoncepción, y ahí podemos ver la distribución por edad. Y en cuanto a las razones de por qué no usaban anticonceptivos, la más frecuente fue el encontrarse con pareja única o el desconocimiento de método anticonceptivo. Sin embargo, o adicionalmente, las que están con asterisco además mostraron diferencias significativas entre los grupos. Así, por ejemplo, en las razones 5 y 6, que tienen que ver con pareja no quiere que use o no se atrevió a sugerirlo a la pareja, hubo diferencias significativas, siendo mayor en el grupo de adolescentes. Bueno, y en el modelo de regresión estratificado que usamos podemos ver cómo efectivamente se producen diferencias dentro de los grupos donde los riesgos asociados a las necesidades insatisfechas son distintos. Y en el caso de adolescentes podemos ver que, por ejemplo, el ser hija de migrante, el tener hijos o el haber iniciado actividad sexual de forma temprana constituye un riesgo para necesidades insatisfechas en anticoncepción, llamando fuertemente la atención, por ejemplo, el antecedente de tener hijos, donde existe 8 veces más riesgo de encontrar una necesidad insatisfecha. Mientras que en los grupos de mujeres jóvenes mayores podemos ver que el hecho de tener una pareja única y de tener una orientación sexual distinta a la heterosexual constituye un riesgo para necesidad insatisfecha en anticoncepción. Por otro lado, como factores protectores, en el caso de las adolescentes, el contar con una pareja actual actúa como un factor protector para la necesidad insatisfecha, y en el caso de las mujeres de 20 a 29 años, el hecho de estar trabajando actualmente. Por lo tanto, podemos concluir que las necesidades insatisfechas en adolescentes se concentran en contextos de vulnerabilidad, como pudimos ver, tanto en población migrante, madres adolescentes y con un inicio temprano de la actividad sexual. Y también vemos factores de riesgo en la población de mujeres mayores, principalmente asociada a la pareja y a la orientación sexual. Creemos súper necesario en nuestro medio conocer los determinantes asociados a este indicador epidemiológico que es conocido, como les decía, y usado a nivel internacional para comprender cómo actúa y de acuerdo a ello poder de alguna manera también diferenciar o adaptar nuestros servicios de salud sexual y reproductiva de forma cultural, pertinente y dado nuestros resultados con foco especial en adolescentes. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos, y es un placer estar acá y poder compartir con ustedes esta investigación que, como ven, ahí está, educación sexual en el ámbito escolar y familiar como factor asociado al reporte de infecciones de transmisión sexual en jóvenes chilenos menores de 25 años. Bueno, sabemos lo que significa la infección de transmisión sexual en salud pública, las consecuencias, ¿cierto?, que pueden llegar hasta la muerte, la población que se ve afectada, que tiene que ver con la edad fértil, pero dentro de esa la principal serían nuestros jóvenes de 20 a 29 años. La prevención, sabemos, educación sexual integral, lo conversábamos ayer, pero también no podemos olvidar a la familia como un agente socializador importante, ¿ya? Principalmente la educación se da en los colegios, o esperaríamos que se diera en el entorno educacional. ¿Cuál es el objetivo de nuestra investigación? Es determinar las relaciones entre el nivel de educación sexual recibida en el ámbito escolar y familiar y el reporte de infecciones de transmisión sexual en jóvenes menores de 25 años en Chile. Esta es una investigación cuantitativa, donde la muestra fue de 1943 jóvenes entre 18 y 24 años, exclusivamente activos de las zonas urbanas de Chile, perdón,
La fuente de datos fue la segunda encuesta nacional de salud, sexualidad y género del 2022, y las variables que utilizamos fue educación sexual escolar, familiar, percepción de conocimiento de educación sexual, reporte de ITS. Ya el análisis se hizo en una estadística descriptiva y también con un modelo de regresión logística múltiple. ¿Qué fue lo que encontramos? En cuanto a lo que tiene que ver este grupo de los 1.900 prácticamente jóvenes, el 4,9% reportó una infección de transmisión sexual. Y de los resultados vamos a destacar lo que es la percepción de educación sexual escolar. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, aquellos jóvenes que evaluaron, que hicieron una evaluación global de su educación sexual como mala o muy mala, tienen 3,14 veces más chance de reportar una infección de transmisión sexual versus los jóvenes que obviamente encontraron que fue una buena calidad de educación. En cuanto a la percepción, vemos que aquellos jóvenes que encontraron que no fue lo que necesitaban o querían, hay un 3,87 jóvenes tienen más probabilidad o más chance de reportar una infección de transmisión sexual. ¿Y qué otras cosas también pudimos reportar en esta investigación? Por ejemplo, la fuente de información. ¿Ya? Obtuvimos acá que aquellos jóvenes que recurren a pares, amigos o pareja, tienen el chance de tener casi 3 veces más posibilidades de tener entonces una infección o de reportar una infección de transmisión sexual. En cuanto a la autopercepción, también esto es interesante, esto se evaluó con una escala de nota de 1 a 7, y aquellas jóvenes que hablaban de tener mayor autopercepción en relación a la prevención de embarazo, se generaba una disminución del chance de 1,2 veces, ¿no es cierto?, la posibilidad de no reportar justamente una infección. Y esto nos hace pensar de que si sabían ya de prevención de embarazo es porque efectivamente tuvieron acceso a algo, ¿no es cierto?, en cuanto a la educación sexual. El rol de la familia es indiscutible, ya la familia es un agente importante, pero tenemos la limitante de que falta información a los padres, ¿cierto? Por otro lado, también hay tabúes que todavía están presentes en la familia y a raíz de eso, nuestra conclusión tiene que ver justamente con poder apoyar a la familia en relación a esta temática. La primera es que, más allá de hablar de prevención, la idea es poder hacer promoción de salud en nuestros niños, niñas y adolescentes, principalmente para que esto se pueda extender posteriormente a nuestros jóvenes, ¿ya? Y el colegio debería incorporar en su educación sexual el conocimiento de derechos sexuales y reproductivos. Para nosotros, como profesionales de la salud sexual y reproductiva, es importante entender que somos un puente entre la familia y la educación. ¿Ya? Muchas veces consultan con su mamá, con su papá, ¿no es cierto? Y esa es una instancia donde nosotros podemos ocupar este rol que tenemos de educar, de romper esos tabúes y de entregar información. Y por otro lado, incorporar a los padres, a las madres, a la educación sexual de sus hijos en los establecimientos educacionales. Y ahí está el mensaje clave que queremos dejar. ¿Ya? Padres y madres deben fortalecerse como agentes activos para reducir las conductas de riesgos en sus hijos, como vimos en los resultados, y existe la necesidad de programas de educación sexual en los colegios que incluyan a la familia para desmitificar esto de, como veíamos ayer, ¿no es cierto?, la ESI tan terrible, incorporando entonces a sus padres y a sus madres. Muchas gracias. Buenos días con todos. Gracias por participar en este evento. El día de hoy voy a presentar un caso clínico sobre un quiste de inclusión peritoneal que se presentó en un adolescente en el Instituto de Salud del Niño Breña en Lima, Perú.
Podemos decir que el quiste de inclusión peritoneal es una entidad benigna y poco frecuente en la población de niñas y adolescentes. Hay publicaciones que se presentan de 1 a 100.000 casos y es más frecuente en la edad reproductiva. Entonces, tiene como objetivo ese reporte de caso el destacar el manejo quirúrgico conservador para evitar procedimientos radicales innecesarios y preservar la función ovárica y el futuro reproductivo del adolescente. Entonces tenemos que esta patología es infrecuente, puede dar un falso diagnóstico porque hay que hacer un diagnóstico diferencial con algunas patologías como los quistes complejos anexiales. Y además tiene un origen previo, que es los antecedentes quirúrgicos, sobre todo abdominales y pélvicos, y procesos inflamatorios crónicos. El presente caso es de un adolescente de 12 años que ingresa al instituto con un cuadro clínico de dolor en el cuadrante inferior izquierdo. Tiene como antecedentes personales 2 cirugías previas. Una de ellas era una gastrocrisis que fue operada en la etapa neonatal y una hernioplastia izquierda 2 meses antes del ingreso al instituto. Como sintomatología tenía la paciente un dolor intermitente, leve, no continuo, que la hace llevar al hospital a la consulta externa. En el examen clínico tenemos que es una paciente con un desarrollo de Tanner tanto de mamas como de pubis, Tanner 4, unos genitales externos permeables y además se palpaba una masa poco móvil a nivel abdominal, abdominopélvico, de aproximadamente 10 centímetros sobre la sínfisis púbica. Se le realizaron varios exámenes, dentro de ellos los marcadores tumorales, como el CA125, que le salió en 10.5, el CEA, que le salió en 1, la beta-HCG menos de 1 y la LDH en 302. Todos los marcadores fueron negativos. Se le realizó una ecografía pélvica en la cual se encontró una tumoración multilobular de aproximadamente 6.9 por 4.8 por 9.6 centímetros. Parauterina y pararectal, y con otra imagen de aspecto tubular de 14 centímetros, el Doppler negativo. También se le realizó una resonancia magnética pélvica, en la cual se evidenció una masa de 12 centímetros de diámetro mayor, con paredes y septos delgados, sin contenido sólido, sin adenopatías, que sugiere, según el reporte de la resonancia, como un linfangioma pélvico. Se le realizó una intervención quirúrgica, una laparotomía exploratoria, con una resección de la masa multiloculada gigante y donde se encontró adherencias pélvicas severas. Y se logró preservar lo que es la trompa, el ovario, para su fertilidad futura. Si hacemos una correlación entre la parte clínica, imagenológica y patológica, podemos ver que en la resonancia magnética se evidencia una gran imagen quística multilobular de paredes delgadas que va a hacer un efecto de masa sobre el útero y sobre el recto y que engloba o está adyacente a lo que sería el ovario izquierdo. En la macroscopía vamos a ver una masa compleja multitrabecular donde vamos a ver un contenido hemático, que es algo frecuente en los quistes de inclusión. Y en la microscopía encontramos un tejido fibroconectivo que está revestido por un epitelio plano y cúbico, que nos hace el diagnóstico patológico definitivo de un quiste de inclusión peritoneal. Entonces tenemos un reto diagnóstico cuando tenemos masas, ayer ya lo hablaron, hay diferentes tipos de masas en la adolescente, de las benignas, las complejas, las malignas, y nos ayuda para hacer un diagnóstico diferencial, a tener en cuenta los quistes anexiales, hidrosalping, quistes de mesenterio y los linfangiomas. Entonces es un reto cuando hacemos una evaluación clínica, ecográfica, para poder tener en cuenta los diagnósticos diferenciales y como ginecoinfanto juveniles tenemos la misión de evitar oforectomías injustificadas, innecesarias y hacer un manejo conservador para el bienestar y futuro endocrinológico, anatómico y reproductivo de nuestras adolescentes.
Gracias. Buenos días, yo soy Javiera Silva, becada del programa de Pediatría de la Universidad de Chile y hoy día les voy a presentar un caso de asociación Bacter-L y malformaciones ginecológicas. Bueno, sabemos que la asociación Bacter es un conjunto de defectos congénitos que comprometen al menos 3 de los siguientes sistemas: presencia de anomalías vertebrales, anomalías anorrectales, cardiopatías, traqueoesofágicas, renales y de las extremidades. Y en este caso las malformaciones müllerianas están presentes hasta en un 26 hasta un 39% de las niñas con Bacter-L. Hay un mayor riesgo también de alteraciones neuropsiquiátricas y del neurodesarrollo y por lo tanto, teniendo esta consideración, podemos pensar que el manejo de las malformaciones müllerianas implica un desafío quirúrgico y ético mucho mayor. Les traigo el caso clínico de una paciente de 7 años del sur de Chile que ingresa a urología infantil a esa edad, a sus 7 años, con los antecedentes de tener ya diagnosticada una asociación Bacter-L dada por una agenesia renal, un ano imperforado, un pie-bot bilateral y un pterillón popliteo, epilepsia y trastorno del espectro autista. Además, se constataba de sus tratantes anteriores una malformación mülleriana con un útero doble, agenesia de los 2/3 distales de la vagina, y traía desde su periodo de lactante una cirugía de una colostomía, luego un descenso anorrectal y también una ureterostomía. El equipo de urología infantil decide completar un poco el estudio con una resonancia pélvica en el año 2019 que informaba un canal común urovaginal, una estructura tubular izquierda descrita con morfología de útero prepuberal y una agenesia de los 2/3 distales de la vagina. En el 2022 se logra completar la evaluación con una genitoscopía y una laparoscopía por el equipo de urología, donde describen un orificio perianal único con acceso a un canal urogenital único, la presencia de 2 hemiúteros pero separados por asas de colon, ovarios y trompas normales y una microvejiga conectada a esta ureterostomía. Deciden ellos derivar a endocrinología infantil y en el año 2022 inicia un bloqueo puberal con análogos de GnRH. A los 13 años, urología deriva a la paciente al comité de ética, quienes determinan que es necesaria la evaluación de la ginecóloga infantil con el objetivo de poder definir la conducta respecto a la continuidad del bloqueo puberal y además evaluar el potencial reproductivo de esta malformación mülleriana, considerando una eventual reparación quirúrgica ginecológica versus la resección de estos remanentes funcionales. En ese momento, el equipo de ginecología infantil se enfrenta a las consideraciones anatómicas ya mencionadas, las condiciones neuropsiquiátricas de la paciente, que en esa fecha también se agrega algunos rasgos oposicionistas desafiantes y la discapacidad intelectual moderada, y además, y dentro de lo más importante, las condiciones psicosociales, donde tenemos unos padres y una paciente con una dificultad en comprender la complejidad de esta anatomía diferente, el deseo de los padres por suspender el tratamiento con análogos de GnRH, ya que le atribuyen los efectos adversos de esto como las alteraciones conductuales de la paciente, y además el antecedente de complicaciones en el manejo pre- y postquirúrgico de las intervenciones previas, sobre todo de la forma conductual. Por lo tanto, como equipo de ginecología infantil se decide que es muy complejo tomar una decisión por sí solos y por lo tanto requiere el uso de un modelo ético deliberativo de forma multidisciplinaria donde se realice una presentación del caso, se aclaren los hechos, se logren identificar los problemas y dentro de eso se logre proponer diferentes cursos de acción, desde los más extremos hasta las opciones un poco más intermedias y luego poder identificar el curso óptimo y deliberar y tener una decisión final. Por lo tanto, como equipo de ginecología infantil es muy complejo tomar una decisión por sí solos. Este caso singular, la verdad es que ejemplifica que tenemos que tener una mirada mucho más integral cuando vemos a estas pacientes un poco más complejas. Tenemos que tener una mirada tanto desde lo ginecológico, donde en realidad puede ser que nos preocupe un poco más la menorrea obstructiva, el potencial reproductivo a futuro y los requisitos que deberían tener las pacientes para plantear la reconstrucción vaginal. Tanto de la parte endocrinológica y de la parte urológica también deberíamos tener algunas consideraciones.
De lo neuropsiquiátrico, la capacidad cognitiva de la paciente, la dificultad en el manejo conductual de la cirugía y los procedimientos previos, y sobre todo, y sin olvidar, la parte bioética, porque acá tenemos que tener en cuenta, y sobre todo como los pilares de nuestra atención, el interés superior del niño y la autonomía de este grupo familiar. Por lo tanto, este caso logra ejemplificar una labor un poco más compleja y poco frecuente que se enfrentan los equipos médicos y que requiere el uso de este modelo ético deliberativo de forma multisectorial y donde se logre proponer cursos de acción tanto de lo extremo a lo más intermedio y por así, luego de un proceso deliberativo, se logre identificar la mejor alternativa para la paciente y para su familia. Gracias. Buenos días, yo soy la doctora Miquela Palaciaste, soy residente del programa de ginecología de la Universidad de Valparaíso y junto a la doctora Milena Stambuk del Hospital Gustavo Frique, hoy día les voy a presentar un caso clínico de diferencias del desarrollo sexual en una paciente con amenorrea primaria y cariotipo masculino. Bueno, a modo de introducción, el año 2006 el Consenso de Chicago quiso cambiar el concepto terminológico de intersexo a diferencias del desarrollo sexual para estandarizar una clasificación y también para reducir el estigma. La definición de las diferencias del desarrollo sexual son que es un espectro de condiciones congénitas en que el desarrollo del sexo cromosómico, gonadal o anatómico es atípico. La evaluación es difícil debido a múltiples etiologías posibles, ya que además es una entidad que es infrecuente. Además, en la adolescencia sabemos que es una etapa compleja para el diagnóstico y manejo de esta patología, ya que aquí están desarrollando la autonomía y la construcción de la identidad, y además es un proceso en que necesitan la toma de decisiones sensibles, ya que esto engloba tratamientos hormonales, de cirugía y también de fertilidad. El objetivo de este caso clínico es describir el enfrentamiento diagnóstico y el manejo interdisciplinario de una paciente adolescente con una diferencia del desarrollo sexual con cariotipo 46XI, diagnosticada durante el estudio de amenorrea primaria en su adolescencia. El caso clínico es una paciente de 19 años de Yayay, una estudiante universitaria con identidad de género femenino que es derivada al policlínico de ginecología infanto-juvenil por amenorrea primaria. Dentro de sus antecedentes, ella tuvo su telarquía y menarquia a los 13 años. Al examen físico tenía mamas Tanner 5, gónadas palpables en la región inguinal, clitoromegalia, un introito pequeño y una vagina corta. El enfrentamiento de esta paciente incluyó imaginología. Lo primero que se realizó fue una ecografía transabdominal, en donde se evidenció que había ausencia de útero y de ovarios. Además, para complementar, se realizó una resonancia de abdomen y pelvis, que además evidenció que habían dos estructuras inguinales que podían corresponder a los cuerpos cavernosos. Dentro del estudio genético inicial se hizo un cariograma, en donde pudimos evidenciar que era 46XI, y también se hizo un estudio hormonal, que lo adjunté aquí en la diapositiva. La LH y FSH estaban dentro de rangos elevados o normales, la testosterona estaba elevada, la androstenediona también, una relación androstenediona-testosterona también elevada. Se hizo también la medición de 17-hidroxiprogesterona, la cual estaba normal, y además se midió la antimileriana y la inhibina. ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales que tenemos ante una paciente con una diferencia del desarrollo sexual con cariotipo 46XI? Lo más frecuente es la insensibilidad parcial a andrógenos, que en el fondo es una alteración por el receptor androgénico. También tenemos alteraciones en la síntesis androgénica, como por ejemplo el déficit de 5-alfa reductasa tipo 2, y otras menos frecuentes que son las disgenesias gonadales, que no serían el caso de esta paciente. El manejo que se realizó con ella fue en un principio hacer una consejería que era multidisciplinaria, y hubo 3 aristas. El primero fue el manejo quirúrgico. Se hizo una laparoscopía en donde se hizo una gonadectomía bilateral y la biopsia informó que había un parénquima testicular con células de Sertoli, hiperplasia de células de Leydig que no tenían actividad espermatogénica. Además, se planteó la genitoplastía feminizante, previa consejería con la paciente, planteando una neovagina quirúrgica y una plastía del clítoris. Además, se hizo manejo médico con terapia de reemplazo hormonal y un manejo psicosocial con consejería psicológica permanente y abordaje de la salud sexual. Bueno, la revista Nature plantea un estudio
y un algoritmo diagnóstico de las diferencias del desarrollo sexual de manera bien ordenada, que se los quiero proponer para entender un poco este caso clínico. Lo primero y lo más importante es el examen físico, la evaluación de los genitales externos, hipertrofia del clítoris, hernias inguinolabiales con gónadas. Además, siempre el estudio de imágenes, con ecografía, resonancia magnética pélvica, en que aquí vamos a ver que hay ausencia o presencia de estructuras millerianas. Además, el perfil hormonal. Vamos a solicitar LH, FSH para ver el eje y el feedback hormonal. El estradiol para evidenciar una aromatización periférica de antógenos. Testosterona total, DHT, antimileriana, inhibina B, para ver si hay presencia o funcionalidad del tejido testicular. Y también la 17-hidroxiprogesterona, para ver si esto tiene un origen suprarrenal. Además, y lo que plantea la evidencia actual, es también hacer paneles genéticos, es decir, un estudio genético molecular dirigido. Y cuando hay dudas, cuando no estamos tan claros ante este diagnóstico, se sugiere también hacer la visualización laparoscópica y biopsias gonadales, como se hizo en este caso. ¿Qué es importante y qué se plantea para el manejo de estas pacientes? Lo primero es el concepto de holding, que es plantear un ambiente emocionalmente seguro, consistente y adaptado al desarrollo, que esto tiene que ser entregado tanto por la familia y el equipo de salud. También siempre tener consideraciones en la fertilidad de la paciente, ya que van a tener un potencial reproductivo que es variable. El riesgo tumoral que pueden tener, por lo tanto también hay pacientes en que podemos proponer la extirpación de gónadas discordantes por los tumores germinales gonadales que pueden existir. La salud hormonal, realizando una terapia de reemplazo hormonal estrogénica para cuidar la salud ósea, cardiovascular, metabólica y el trofismo urogenital de nuestro paciente. Y una consejería psicosexual. Recordad que van a haber cambios en la imagen corporal, en las relaciones interpersonales, en la sexualidad y en la fertilidad de la paciente. Entonces, a modo de conclusión, ¿y por qué es relevante esto? La evaluación diagnóstica de las diferencias del desarrollo sexual es compleja. NASPAC enfatiza en respetar la autonomía de la paciente, evitar intervenciones que no sean urgentes y se pueden diferir de manera segura. Siempre evaluar todo esto con un equipo multidisciplinario, ginecología infanto-juvenil, endocrinología infantil, cirugía infantil y psiquiatría infanto-juvenil. La inclusión del soporte psicosocial junto al manejo médico-quirúrgico es muy importante y como desafíos futuros se plantea que hay que aumentar el rendimiento diagnóstico con genética accesible. Los desafíos del desarrollo, de las diferencias del desarrollo sexual es acompañar en un proceso complejo, sensible y longitudinal con un enfoque centrado en su autonomía. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado estas investigaciones y estos casos clínicos. Lamentablemente estamos un poco atrasados, así que no vamos a tener tiempo para las preguntas. Ya conocieron a las autoras para que se las puedan hacer. Muchas gracias a todas las autoras y ahora las invitamos a un receso de café y vamos a volver a las 11:05.